tema número 5, que corresponde a la patología del sistema inmune. A ver. Aquí primero pues les pongo nada más unas definiciones donde tenemos la definición primero de inmunidad, que hace referencia a la protección frente a infecciones. El sistema inmunitario es entonces un conjunto, un grupo de células y moléculas que son responsables de defendernos frente a innumerables microbios patógenos del ambiente. Las enfermedades, y en el sistema inmunitario pues van a intervenir distintos órganos. Entonces, desde las membranas mucosas, todos los órganos linfoides, como son las amígdalas, los vasos linfáticos, que es por donde viaja la linfa, donde viajan las células linfoides, el timo, los ganglios linfáticos, el vaso y además la médula ósea, todos estos van a corresponder o van a conformar el sistema inmunitario. Las enfermedades inmunitarias van desde aquellas que son causadas por una actividad inmunitaria demasiado escasa, muy poca, o aquellas que son provocadas por una actividad inmunitaria demasiado elevada o inapropiada. Entonces, en este tema, en este capítulo, vamos a hablar tanto de las reacciones normales del sistema inmunitario, pero también eventualmente, conforme vayamos avanzando los temas, vamos a ver ciertas patologías que son más frecuentes y que tienen un origen inmune. Ahora, la inmunidad se va a dividir en dos grupos principalmente. Tenemos a la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata también recibe el nombre de natural o nativa y son esta inmunidad está caracterizada por tener mecanismos que están listos para reaccionar. Es la primera línea de defensa y está mediada por células que reconocen a microorganismos patógenos. Aquí en la inmunidad innata, pues como su nombre lo dice, todos nacemos con ella. Todos tenemos esta inmunidad de manera normal, de manera natural, y es decir que no se necesita de la presentación de antígenos, no se necesita la generación de anticuerpos para que se logre esta inmunidad. A diferencia de la inmunidad adaptativa, que también va a recibir el nombre de adquirida o específica, y esta se desarrolla después de que se dio la exposición antigénica o a sustancias extrañas y reconoce tanto microorganismos como sustancias no microbianas. Ok, les pongo esta tablita porque viene así como que de manera muy sencilla, muy general, para que recordemos cuáles son los mecanismos que intervienen en la inmunidad innata. Para empezar, la inmunidad innata pues se va a dar en un lapso de horas. En un lapso de 6 a 12 horas se presenta la inmunidad innata, incluso antes, y va a estar compuesta por estos tres factores. Primero, vamos a tener todas las barreras epiteliales que van a actuar como una barrera natural, una barrera directa contra los microorganismos. ¿Qué tipo de barreras epiteliales? Pues el ejemplo más importante sería la piel, que actúa como una barrera contra microorganismos o sustancias lesivas, pero también todas las barreras que revisten a los epitelios de los órganos huecos, como por ejemplo los epitelios bronquiales, los epitelios gastrointestinales. En el caso del sistema genital, pues la barrera vaginal también actúa como un epitelio que está cubriendo o que está revistiendo contra agentes lesivos. Ya hablando de células que nos protegen de manera innata también, vamos a tener a los macrófagos y a los fagocitos, a los neutrófilos, que tienen actividad fagocítica. Esto ya lo habíamos hablado cuando vimos el proceso inflamatorio. Entonces, estas células, al tener capacidad de fagocitar, pues también van a entrar dentro de este grupo de inmunidad innata. El complemento también y las células natural killer van a actuar también dentro de la inmunidad innata y todos estos detallitos los vamos a ir viendo conforme avancemos la clase. En el caso de la inmunidad adaptativa, pues aquí van a intervenir básicamente los linfocitos, tanto los linfocitos B como los linfocitos T. Pero si se fijan, estas células ya sobre su superficie van a tener la presencia de anticuerpos o de inmunoglobulinas que van a ser las encargadas de detectar esos fragmentos antigénicos o esos microorganismos para iniciar la respuesta inflamatoria. Entonces, vamos a hablar primero de la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa se va a dividir a su vez también en dos. La que es inmunidad humoral, que está mediada por células B,
y la que recibe el nombre de inmunidad celular, que está mediada a partir de células T. Y aquí también lo tenemos en manera de esquemita, donde la inmunidad humoral, como ya les comenté, mediada a partir de células B, lo que va a hacer las células B es evolucionar y convertirse en células plasmáticas. Ahora, las células plasmáticas, creo que en algún momento también ya se los había comentado, son las únicas células que son capaces de secretar anticuerpos, de producir inmunoglobulinas. Y estas inmunoglobulinas, como ya vimos, pues van a ser esenciales durante el proceso de respuesta adaptativa. Y luego, tenemos también las linfocitos T, las células T, que estas van a su vez también a formar tanto células de memoria como células efectoras. Pero la inmunidad celular va a estar mediada específicamente por este tipo celular, por las células de tipo T. Ok. Entonces, vamos a hablar de las células que están pues en relación o en función con el tejido, con los sistemas inmunitarios. Las células del sistema inmunitario entonces van a ser linfocitos. Estos linfocitos reconocen antígenos y van a organizar respuestas inmunitarias adaptativas. Para que estos linfocitos inicien su respuesta, es necesario de la presencia de una célula presentadora de antígeno. Estas células presentadoras de antígeno, pues su función va a ser capturar a los antígenos microbianos o a otros agentes lesivos y presentárselos a los linfocitos. Y estos entonces van a actuar como células efectoras para eliminar a los microorganismos. En las clases anteriores ya habíamos hablado de cuáles son las células presentadoras de antígeno. ¿Quién me puede recordar algunas de estas células? Son los linfocitos B, las células dendríticas y los macrófagos. ¿Y los que? No escuché lo último que me comentaste. Macrófagos. Ah, los macrófagos, bien. Entonces, bien, esas células son las que van a actuar como presentadoras de antígeno. ¿Alguien quería comentar algo? Es que también me parece que son los linfocitos B. Bien. Ok. Entonces, estas células del sistema inmune, ¿dónde las vamos a encontrar? Por un lado, se van a encontrar circulando ya sea en la sangre o en los vasos sanguíneos linfáticos y por lo tanto se habla de que estos favorecen la vigilancia inmunitaria, porque al momento de que están en la circulación sanguínea, cuando se reciben señales mediadas por citocinas para que se llegue esas células hacia el sitio de lesión, pues es más fácil llegar a través del torrente sanguíneo de las células que se encuentran viajando a través de la circulación. Entonces, los linfocitos vírgenes van a ser aquellos que son linfocitos, a pesar de que son maduros, que ya se encuentran en la circulación o en algún órgano linfoide, no han interactuado con antígenos, no tienen experiencia inmunológica. Y ya se les conoce como células efectoras al momento de que entran en contacto con antígenos y por lo tanto ya tienen esa exposición antigénica que es necesaria para que actúen como células efectoras. Las células de memoria también ya han estado en contacto con antígenos y por lo tanto vigilan y reaccionan rápido en caso de que ese antígeno que ya conocen, que ya han tenido experiencia con él, vuelve a entrar al sistema y de esta manera lo pueden reconocer e iniciar la respuesta inmune. Bueno, aquí tenemos a los linfocitos T. Los linfocitos T reciben su nombre así porque son derivados del timo, por eso tienen esta denominación de linfocitos T. Y se van a actuar como células efectoras de la inmunidad humoral. Los linfocitos T van a dividirse pues en dos grandes grupos. Los linfocitos T que son colaboradores o CD4 y los linfocitos que son citotóxicos o CD8. Estos van a actuar en respuesta a los antígenos, perdón, van a actuar frente a los antígenos que les presentan las células presentadoras de antígeno. Entonces, estas células presentadoras de antígenos sobre su superficie van a tener unas moléculas que se conocen como complejo mayor o complejo principal de histocompatibilidad.
Su función va a ser presentar al péptido o presentar esa sustancia que se encuentra sobre su superficie para que pueda ser reconocida por los linfocitos T. Y los linfocitos T, a su vez, sobre su superficie también van a tener unos receptores que se conocen como receptores de células T que van a actuar para reconocer ese antígeno. Ok, esto lo vemos especificado aquí. Entonces, en la parte superior tenemos una célula presentadora de antígeno. Y si se fijan, ahí dice que tiene una molécula del complejo principal de histocompatibilidad de clase tipo 2. Este complejo va a estar formado por dos cadenas, por una cadena alfa y una cadena beta. Las células presentadoras de antígeno van a tener ya en su información genética predispuesto para cuál complejo van a presentar o van a manifestarse sobre su superficie, porque va a haber de dos tipos, el de clase 1 y el de clase 2. Ahorita vamos a ver el de clase 1. Entonces, este de clase 2, como les comentaba, tiene dos moléculas o dos cadenas, la cadena alfa y la cadena beta, que sobre su superficie va a ser capaz de recibir o de presentar ese sustancia o ese fragmento de antígeno peptídico de algún microorganismo. Entonces, ahora nos vamos a la parte inferior donde tenemos un linfocito T de tipo CD4 que va a tener pues todo un complejo también que va a poder recibir o va a poder aceptar ese antígeno peptídico que le está presentando la célula presentadora de antígeno. Sobre su superficie también, si se fijan, vamos a tener ciertas proteínas. Dentro de las que vamos a observar primero son también tiene unas cadenas alfa y unas cadenas beta, y en estas subunidades se les conoce como el receptor de células T, el heterodímero que tiene un receptor de células T sobre su superficie. Va a tener otros tipos de proteínas y también va a tener una fracción de CD4 y por eso reciben este nombre. El receptor CD4 que está sobre su superficie y es capaz de reconocer estos antígenos que le presenta el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. También estas células van a tener lo que se le conoce como unos dominios coestimuladores, como es esta fracción CD28, que también se une a su vez con el CD80 o CD86 que le está presentando la célula, que por ejemplo puede ser un macrófago. Les pongo esta imagen de los linfocitos B para que vean que pues el proceso por el cual se activan va a ser diferente. Aquí en una célula B vamos a tener de manera obligada la presencia de anticuerpos o de inmunoglobulinas para que se dé a cabo la respuesta inmune mediada por linfocitos B. Estas inmunoglobulinas van a poder reconocer los antígenos, pero ya directamente sin necesidad de que exista una célula presentadora de antígenos de por medio que le presente a los antígenos. Las inmunoglobulinas van a tener la capacidad de detectar estos fragmentos antigénicos por sí solas y por lo tanto los linfocitos B no necesitan de la interacción con estas células, con los macrófagos o con cualquier otra célula que sea capaz de presentar antígenos. Entonces, los linfocitos T de tipo CD4 también reciben el nombre de linfocitos T cooperadores o colaboradores. ¿Por qué? Porque van a actuar liberando moléculas solubles que son las citocinas y que ayudan a los linfocitos B a producir anticuerpos. Es por eso que tienen el nombre de colaboradores o cooperadores, porque precisamente intervienen o actúan como mediadores para que los linfocitos B puedan producir anticuerpos. Pero también ayudan a los macrófagos a destruir los microbios fagocitados. Bueno, les pongo esta imagen que es así como que un poquito más específica, donde tenemos un linfocito T de tipo CD4. Ya dijimos que los linfocitos T van a tener sobre su superficie estos receptores para células T. Los receptores para células T van a actuar al momento de que una célula presentadora de antígeno que tiene sobre su superficie un complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 le presenta una fracción o un péptido antigénico. Ese receptor tiene la capacidad de reconocer a ese péptido y por lo tanto actuar sobre las células T para que actúen como células efectoras. Estas células T, ya al momento de ser maduras, de haber tenido esta exposición con el antígeno, van a tener la capacidad de liberar los linfocitos, de liberar citocinas que promueven el proceso inflamatorio.
Les pongo esta imagencita. Si se fijan, dice CD4 ahí, y este es un corte histológico de un ganglio linfático. Es un ganglio linfático, pero si se fijan no es la tinción tradicional de hematoxilina y eosina que casi siempre les presento. Esta es una tinción que tiene unos colorcitos azules y unos colorcitos cafés. Esta técnica es una técnica de inmunohistoquímica. Es diferente de las otras técnicas de histoquímica convencionales porque las técnicas de inmunohistoquímica, como su nombre lo dice, van a llevar a cabo reacciones inmunes para que se realicen estas tinciones. Entonces, aquí, esta tinción es específica para células CD4. Si es específica para células CD4, pues entonces estamos hablando de que se trata de linfocitos B. Todas las partes que se ven de color azul son células que son también de origen linfoide, sin embargo, como no son reactivas, probablemente se trate ya sea de linfocitos TCD8 o de linfocitos B. Y las células que se ven así de color cafecita, que se ve pinta su citoplasma, estas corresponden a células de linfocitos CD4. Entonces, si esta tinción nos está ayudando para determinar específicamente las células linfoides de tipo T y del subtipo a su vez CD4, ¿para qué creen que no sean útiles las técnicas de inmunohistoquímica? ¿Para qué servirán las técnicas de inmunohistoquímica? Para la detección de enfermedades. Pues sí, para la detección de enfermedades, pero más específicamente para poder nosotros determinar la estirpe celular. Por ejemplo, aquí está esta tinción que me está diciendo específicamente que se trata de linfocitos T. Entonces, imagínense, vámonos a un contexto de un linfoma. Los linfomas, bueno, también ya lo vamos a ver en su momento, pero los linfomas pues pueden ser de origen de origen B o de origen T, es decir, que se originen a partir de las células linfoides de tipo B o de tipo T. Entonces, cuando nosotros vemos un corte histológico así con la pura hematoxilina y eosina, no hay manera de saber cuál es la célula que le está dando origen. No podemos saber por las características histológicas si es B o T. Entonces, estas técnicas lo que nos ayudan es a definir cuál es la estirpe histológica que está causando esa lesión. Al momento de tener una reacción positiva para CD4, pues yo ya sé que esa célula es de origen T. Ahora, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos los linfocitos T, CD8. Estos linfocitos actúan de manera directa para la destrucción de células que están infectadas por virus o que sean células tumorales. Por ello se denominan linfocitos T citotóxicos. Estas células, a diferencia de las CD4 que liberan citocinas, estas van a actuar eliminando directamente la célula que se encuentra infectada o la célula tumoral. Y también les pongo este mismo ejemplo, donde tenemos una célula TCD8 que se encuentra con su complejo receptor de células T y también una célula presentadora de antígeno que le presenta un fragmento antigénico. Sin embargo, aquí si se fijan, el que está interactuando con la célula T es un complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Entonces, esto siempre va a ser así. Cuando un complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 le presente a una célula T, siempre va a interactuar con una célula de subtipo CD8, mientras que el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 siempre va a interactuar con una célula de tipo CD4. Entonces, esto siempre va a ser así, estos complejos van a interactuar de esta manera. Y ya, al momento de que se da la presentación de este antígeno, la célula T citotóxica, en vez de liberar citocinas, va a actuar de manera directa para la destrucción de las células que se encuentran infectadas o de las células que son tumorales. En vez de liberar citocinas, en vez de promover a la formación de anticuerpos, esta va a actuar de manera directa eliminando la célula infectada. Y también, de la misma manera que tenemos inmunohistoquímica que marca para el CD4, para la célula CD4, también hay inmunohistoquímica que va a marcar directamente, específicamente contra las células T, CD8, y ya podemos definir nosotros que esa estirpe celular, pues se trata de células T citotóxicas.
Y esto de la inmunohistoquímica pues va a ser cierto para todos los tipos celulares, es decir, va a haber antígenos o va a haber técnicas de inmunohistoquímica que nos pueden ayudar a determinar, por ejemplo, tumores que son de origen epitelial, tumores que son de origen sarcomatoso o en este caso tumores de origen linfoide y pues muchos receptores de inmunohistoquímica específicos para ciertos tipos celulares que en caso de que haya dificultad diagnóstica pues nos ayudan a determinar cuál es su estirpe celular. Los linfocitos T natural killer. Estos linfocitos reconocen a glucolípidos microbianos y pueden participar en la defensa frente a algunas infecciones. Sin embargo, como lo vimos al principio, estos linfocitos T natural killer, como lleva su nombre, van a actuar directamente sobre la inmunidad natural o sobre la inmunidad innata. Estas células también sobre su superficie tienen receptores de tipo CD57 y por lo tanto también existen técnicas de inmunohistoquímica que actúan directamente sobre este receptor de las células y podemos definir con estas tinciones las células que se ven de color cafecito van a ser o van a corresponder a células T, pero del subtipo natural killer. Estos linfocitos, los linfocitos NK o linfocitos natural killer también van a recibir el nombre de linfocitos citolíticos. Estos destruyen las células que se encuentran lesionadas, que se encuentran estresadas o que son anómalas debido a que se encuentran infectadas ya sea por virus o porque presentan reacciones tumorales. Sin embargo, estas no necesitan tener o haber tenido una exposición previa a estos componentes. Detectan que son anómalas y las destruyen. El 5 a 10% de los linfocitos de la sangre periférica corresponden a linfocitos de este tipo, linfocitos NK. ¿Cómo hacen entonces estos linfocitos para eliminar a las células infectadas o a las células lesionadas que se encuentran de esta manera, pero que no han estado expuestas previamente a ellas? Pues estas células contienen en su interior unos gránulos azurófilos que tienen la capacidad de actuar liberando estas enzimas y eliminando a las células para que, sin necesidad de que haya exposición antigénica previa. Las moléculas que se van a encontrar en la superficie de las células NK van a ser estos CD16 y CD56, así como les mostré en la imagen anterior, y por lo tanto estas moléculas pues se pueden detectar a través de estas técnicas de inmunohistoquímica que les comentaba. ¿Para qué sirven estas células, estos receptores de la superficie? Pues van a actuar como receptores del fragmento FC de las inmunoglobulinas G, lo que le confiere la capacidad de eliminar a las células que estén cubiertas o que estén revestidas por estos antígenos. Bueno, ya dijimos que para que una célula pueda actuar o ejercer su función, va a ser necesario que una célula presentadora de antígeno le presente a un antígeno o un fragmento antigénico para que inicie su respuesta inmune. Entonces, estas células que ya dijimos que tienen en su superficie el complejo mayor de histocompatibilidad, pues son capaces de presentar ese fragmento peptídico del antígeno para que lo reconozca un linfocito T. En los seres humanos, este complejo va a recibir el nombre de antígeno leucocitario humano. Estos antígenos leucocitarios humanos se van a agrupar en un pequeño segmento del cromosoma 6 y por lo tanto, lo que les decía hace un momento, que los genes que van a interactuar de cierta manera para que ya se encuentre definido cuál es el complejo mayor de histocompatibilidad que se va a expresar en determinadas células presentadoras de antígeno. De que me refiero a que si se trata del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 o el de tipo 2. Y este fragmentito del complejo mayor de histocompatibilidad, pues va a ser el responsable de que se dé el rechazo de los órganos cuando se realiza algún trasplante. Por ejemplo, si este complejo no es compatible con el órgano que se está trasplantando, pues va a actuar directamente para eliminar o para rechazar ese órgano que no es compatible
con el que se encontraba previamente. Por lo tanto, este complejo, pues como lo menciona aquí, constituye una barrera formidable para el trasplante de órganos. Bueno, esto ya se los había comentado. Vamos a tener dos moléculas en el complejo mayor de histocompatibilidad, el que es de tipo 1 y de tipo 2. Y bueno, vamos a hablar un poquito de estos complejos. Aquí tenemos las moléculas de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. Se van a expresar en todas las células nucleadas y también en las plaquetas. Ok. Estas células, o es más bien estas moléculas, lo que van a hacer es mostrar péptidos que derivan de proteínas, ya sea de antígenos víricos o de algunos fragmentos tumorales que se encuentran localizados dentro del citoplasma, se pueden producir en la célula y se van a unir con los linfocitos que tengan en su superficie estos linfocitos T de tipo CD8. Entonces vamos a ver la imagen donde tenemos este microorganismo que se encuentra dentro del citoplasma. Lo que va a hacer, acuérdense, es que las proteínas microbianas se van a desplegar, se van a desdoblar y se van a liberar péptidos que van a estar ahí libres en el citoplasma. Donde se van a procesar o se van a unir con el complejo mayor de histocompatibilidad va a ser directamente en el retículo endoplásmico y van a salir a manera como de vesículas que se van a liberar hacia la pared de la célula que se encarga de presentar los antígenos y entonces sí, ya va a salir tanto el complejo mayor de histocompatibilidad como ese fragmento antigénico que se lo va a presentar, en este caso, a una célula T de tipo CD8. Pero todo este mecanismo se lleva a cabo dentro del citoplasma. Ahora, tenemos aquí el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, pero si se fijan aquí, la imagen pues es un poquito diferente porque el microorganismo no está dentro del citoplasma, sino que se queda como que en la pared de la célula presentadora de antígeno y lo que entra al citoplasma va a ser la endocitosis de estos fragmentos del microorganismo a manera de una vesícula endocítica. Y vean también aquí cómo ya es diferente el proceso porque ya no es necesario que estos fragmentos microbianos entren al retículo endoplásmico, sino que el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 sale a manera de vesícula y se une con la vesícula, pero directamente en el citoplasma. Entonces, ya una vez que llega a la pared de la célula presentadora de antígeno, este complejo, tanto del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, que ya tiene en su superficie el fragmento antigénico, se lo va a presentar a un linfocito T de tipo CD4. Todo esto, como les comentaba, ya está predeterminado de manera genética y se lo va a presentar directamente a un linfocito T de tipo CD4. ¿Alguien quiere comentar algo? Ok. Bueno. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí queda claro qué moléculas interactúan con qué tipo de células? Sí. Muy bien, entonces, lo que acabamos de comentar, pues son la interacción que se da entre las células T y las células presentadoras de antígeno. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de los linfocitos B. Estos linfocitos B, pues reciben su nombre porque son derivados o se originan a partir de la médula ósea. En las células, son las células que van a producir anticuerpos y por lo tanto se conocen como células efectoras de la inmunidad humoral. Esto ya les había comentado, los linfocitos B y específicamente las células plasmáticas son las únicas células del cuerpo que son capaces de producir anticuerpos. Se desarrollan a partir de precursores de la médula ósea y constituyen de un 10 a 20% de los linfocitos periféricos circulantes, pero también donde van a encontrarse pues de manera habitual o de manera más común van a ser en los órganos linfoides, ya sea en los ganglios linfáticos, en el vaso, en tejidos linfoides asociados a mucosa, es decir, sí se encuentran en la circulación sanguínea, pero donde más van a estar, pues van a ser en los órganos linfoides.
¿Cómo van a reconocer a los antígenos? Pues va a ser directamente a través de los anticuerpos. Va a ser necesaria la unión o la interacción de un antígeno-anticuerpo para que puedas las células B actuar de manera efectora. Esta es la misma imagen que les puse hace un momento, donde les había comentado que el linfocito B va a tener sobre su superficie estas inmunoglobulinas que van a detectar de manera pues directa a los antígenos sin necesidad de que sean presentadas a través de una célula presentadora de antígeno. Y si se fijan aquí, el linfocito B sobre su superficie va a tener también un receptor de tipo CD21. Así como los linfocitos T tienen en su superficie receptores, por ejemplo, de tipo CD4 o de tipo CD8, los linfocitos B también tienen estos receptores que van a interactuar con ciertos fragmentos del complemento y también, por eso les comentaba que el complemento también tiene pues relevancia en los procesos de inmunes. Pero aquí este receptor CD21 pues también va a interactuar con las técnicas de inmunohistoquímica y por lo tanto, si una técnica de inmunohistoquímica es positiva para un receptor de tipo CD21, pues nosotros ya sabemos que se trata de un linfocito B. Una vez que ya se dio el estímulo antigénico, que ya se dio la interacción entre estos anticuerpos, los linfocitos B se van a diferenciar en células plasmáticas. Las células plasmáticas tienen la capacidad de secretar grandes cantidades de anticuerpo, que son los mediadores de la inmunidad humoral. De estos anticuerpos vamos a tener 5 clases o 5 isotipos. Los principales o los más comunes van a ser la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina A. Si se fijan aquí les pongo, constituyen más del 95% de todos estos subtipos de anticuerpos, mientras que la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina D también pueden estar presentes, pero en mucho menor medida. Las células presentadoras de antígeno, de estas ya hemos hablado, ya hemos dicho que para que se dé esta presentación antigénica, pues es necesaria que alguna célula la fagocite y pues tenga la capacidad de presentarlas a las otras células del sistema inmune. Las células dendríticas, ahí me equivoqué, células dendríticas van a tener o van a recibir este nombre porque tienen muchas prolongaciones citoplásmicas, lo que les da este aspecto de como si fueran dendritas, como si fueran estas células con proyecciones y por lo tanto reciben este nombre. Son las células presentadoras de antígenos más importantes para iniciar las respuestas de linfocitos T contra los antígenos proteicos. Y también van a ser clave en la presentación de antígenos porque pues, se van a encontrar debajo de los epitelios, debajo de los intersticios de ciertos tejidos y por lo tanto van a reconocer pues de manera pues más inmediata al momento de que el antígeno entre en contacto con alguna superficie epitelial y de esta manera presentarlos a las células T. Entonces, por ejemplo, cuando las células se encuentran en la dermis, se denominan células de Langerhans. Y esto ya lo habíamos comentado también en otras clases. Dependiendo del sitio donde se localicen, pues van a recibir otros nombres. Y bueno, ya no vamos a repetir lo mismo porque ya lo hemos comentado en otras ocasiones. ¿Qué más? Ok. También ya habíamos dicho que estas células sobre su superficie van a expresar receptores de tipo TOL y algunas de ellas van a tener los complejos estos de inflamasomas. Ok, vamos a ver. Otras células que también se conocen como presentadores de antígenos son los macrófagos. Estos son parte del sistema mononuclear fagocítico. Y bueno, de los macrófagos también ya habíamos hablado. Dijimos que estos van a tener una respuesta importante tanto en el proceso proinflamatorio y también van a tener una parte importante en el proceso de reparación de los tejidos. Aquí específicamente en el sistema inmune, de lo que estamos hablando de la inmunidad, pues van a actuar como presentadores de antígeno al momento de fagocitar y procesar esos fragmentitos microbianos y para, por lo tanto, presentárselo a una célula T.
Las células T pues ya van a actuar directamente como efectores de la inmunidad celular al momento de que ya van a tener la capacidad de eliminar esos microorganismos que han sido fagocitados. Ok, esas son las células, los componentes que intervienen directamente en la inmunidad de tipo adaptativa. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la inmunidad innata. La inmunidad innata va a tener, como quien dice, estas tres fases. Una fase de reconocimiento de microorganismos y células dañadas. Se inicia la activación de mecanismos para eliminar las sustancias que pues no son deseadas o que no corresponden a ese sitio. Este es el mismo dibujito, ya hablamos de las barreras epiteliales, de las células fagocíticas y también de las células de tipo natural killer y de estos fragmentos del complemento. Ok, esta diapositiva es de lo mismo. Hablamos de las barreras epiteliales, que estas son barreras mecánicas que bloquean la entrada de los microorganismos, y las células epiteliales que van a tener también unas sustancias que se conocen como defensinas, son sustancias antimicrobianas que pueden secretar las células epiteliales y que sería, pues, ahora sí que la primera barrera, la primera barrera que constituye para eliminar los microorganismos, o más bien para no dejar pasar los microorganismos hacia el interior de los tejidos. Las células fagocíticas, que actúan como los neutrófilos y los macrófagos, y los linfocitos natural killer o citolíticos. Bueno, vamos a tener en estas células los receptores de reconocimientos de patrones. Estos receptores van a ser los receptores de tipo TOL que se encuentran tanto en membranas plasmáticas como en el endosoma, y lo que van a actuar o van a tener su capacidad de enviar una señal que activa dos grupos de factores de transcripción. Por un lado, aquellos que van a promover la liberación de citocinas y moléculas de adhesión, pero también aquellos que van a liberar estos factores activadores del interferón, que también ya habíamos mencionado, que van a producir o van a actuar directamente sobre las vías de los macrófagos para promover el proceso proinflamatorio. Y otros tipos de receptores que tienen estas mismas células son los receptores de tipo NOD y el inflammasoma. Estos van a estar directamente en el citosol y van a reconocer otro tipo de sustancias además de las que están liberadas por microorganismos. Aquí también van a reconocer sustancias que liberan las células necróticas y van a liberar señales que activan a las caspasas y por lo tanto estas eventualmente van a intervenir en la liberación de interleucinas 1. No me detengo mucho en esto porque de esto ya habíamos hablado también cuando vimos el tema de inflamación. Ya habíamos mencionado todos estos receptores que se encuentran en las células y que van a iniciar el proceso de respuesta inmune. En esta tablita, pues viene así como que resumidito cómo actúan los linfocitos T, tanto CD4 como CD8. Acuérdense que les comenté que los linfocitos pues van a tener pues se van a encontrar principalmente en los órganos de origen linfoide. Los linfocitos T de tipo CD4, por ejemplo, al momento de que se les presenta el antígeno, ya van a tener la capacidad pues de dividirse, de multiplicarse y por lo tanto liberarse hacia el torrente sanguíneo. Pero en sí, la finalidad de estos linfocitos T va a ser la activación de macrófagos y destrucción de los microorganismos que se han ingerido. Y los macrófagos, acuérdense que van a actuar, si se libera, dependiendo de cuál de las vías se active, entonces aquí en este caso van a tener una capacidad proinflamatoria, por lo tanto van a actuar directamente al predisponer a los tejidos a que se induzca la inflamación y por lo tanto la liberación de estas células de tipo neutrófilos que intervienen en la inflamación aguda. Los linfocitos T de tipo CD8, en vez de liberar citocinas que promuevan la inflamación, pues lo que van a hacer es directamente destruir a las células que se encuentran infectadas.
Entonces, estas son pues las dos diferencias importantes entre los linfocitos T de tipo CD4 y los linfocitos T de tipo CD8. Las citocinas, que son las que liberan las células de tipo CD4, pues van a estar, por lo tanto, implicadas tanto en la inmunidad innata como en la inflamación. El factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, pues van a ser unas citocinas que son precisamente las que van a estar encargadas de este proceso inflamatorio. Pero también van a estar reguladas en la inmunidad adaptativa por las interleucinas de tipo 2 o interleucina 4 y también el interferón gamma. Y además va a haber otras citocinas que estimulan la hematopoiesis. ¿Para qué será necesaria la hematopoiesis? Pues para producir más células que van a interactuar o que van a ser necesarias en el proceso inflamatorio para que se elimine esa sustancia que está causando lesión a los tejidos. Bueno, les pongo también este esquemita porque ya sabemos que los linfocitos T pues se van a dividir en CD4 y en CD8. Sin embargo, también a su vez, estos van a tener aquí tres divisiones importantes. Vamos a ver primero los linfocitos T. Estos linfocitos ya son linfocitos que se encuentran activados, ya son linfocitos que son efectores de alguna... Pues sí, que son efectores. Entonces, vamos a hablar primero de los linfocitos TH1. Estos van a producir citocinas de tipo interferón gamma. Cuando hablamos de las vías de los macrófagos, ¿se acuerdan que dijimos que una de las vías estaba activada por el interferón gamma? ¿Recuerdan cuál vía se activaba a partir de este componente? La vía clásica. Uh-huh. Entonces, si tenemos, pues precisamente la vía clásica de los macrófagos, dijimos que se activaba al momento de liberarse esta sustancia, el interferón gamma. Las células que liberan el interferón gamma, pues son estos linfocitos T de tipo CD4, pero de la variante TH1. Entonces, aquí pues como que ya vamos completando también el esquemita ese que habíamos dicho, pues sí, lo activa el interferón gamma, pero ¿qué célula lo produce? Pues esta es precisamente esta célula. Ok. Entonces, va a actuar directamente activando los macrófagos y además va a estimular la producción del anticuerpo IgG, pero obviamente esto a través de la interacción con los linfocitos B. Acuérdense que los linfocitos B son los únicos capaces de producir anticuerpos. Entonces, va a actuar pues obviamente como defensa a través de actuando contra los microorganismos intracelulares y pues en la función, su función va a ser en las enfermedades inflamatorias. Ahora, el subtipo TH2 va a actuar liberando estas citocinas de tipo interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. Estas van a actuar estimulando la producción de anticuerpos de tipo IgE y por lo tanto en la activación de mastocitos y eosinófilos. Esto también ya habíamos comentado en algún momento que va a actuar específicamente cuando encontramos un proceso tanto alérgico como procesos parasitarios. Entonces, estos dos, pues las inmunoglobulinas C van a actuar específicamente actuando sobre estos procesos o estas enfermedades. Entonces, el otro subtipo, que es el subtipo 17, va a liberar tanto interleucina 17 como interleucina 22 y algunas quimiosinas que van a actuar en el reclutamiento de neutrófilos y monocitos. Este actúa directamente sobre las bacterias que se encuentran extracelulares, pero también pues va a intervenir, por lo tanto, en los procesos inflamatorios. Entonces, la inmunidad humoral, por lo tanto, va a ser necesaria que se activen los linfocitos B para que se pueda dar la eliminación de microorganismos extracelulares. Lo que les acabo de comentar,
Por eso aquí les pongo esta tablita, bueno, estos dos rengloncitos donde dice independiente de linfocitos T y dependiente de linfocitos T. Así como lo vimos en la tablita anterior, va a haber linfocitos T que interactúen de cierta manera para que se pueda estimular a los linfocitos B y por lo tanto se inicie la producción de anticuerpos. Pero los linfocitos B también van a tener la capacidad de actuar de manera independiente de esta interacción con los linfocitos T. Por lo tanto, se comentan estas dos vías. Cuando se activan los linfocitos B, ya sea dependiente de linfocitos T o independientes. Y aquí pues esta tablita como que se ve muy compleja, pero en realidad lo único que se quiere esquematizar es que los linfocitos B van a madurar, van a evolucionar para producir células plasmáticas y por lo tanto estas células plasmáticas tengan la capacidad de producir anticuerpos. También estas células plasmáticas pues ya van a tener predeterminada genéticamente cuáles son los anticuerpos que van a producir, si van a ser IgM, si van a ser IgG o qué tipo de anticuerpos van a ser los que son capaces de producir. La función de los anticuerpos va a ser, por un lado, neutralizar microorganismos y toxinas. Es decir, el momento en que el anticuerpo entra en contacto con cualquier microorganismo, cualquier sustancia lesiva, pues va a detener a este microorganismo de continuar replicándose, por lo tanto lo neutraliza. Al momento ya de este microorganismo tener en su superficie a estos anticuerpos que ya lo detectaron como una sustancia lesiva, pues entonces los fagocitos, cualquier sustancia fagocítica, ya dijimos que sobre su superficie va a tener receptores del complejo Fc. Estos receptores van a detectar al anticuerpo que está sobre el microorganismo y lo van a fagocitar. Entonces, eso es por una parte del sistema inmune adaptativo. Pero acuérdense que también las células NK que corresponden al sistema natural o innato van a tener sobre su superficie algunos receptores que tienen la capacidad, por lo tanto, de reconocer directamente a estas células o a estos agentes lesivos sin necesidad de que sean presentados a ellas. Y van a actuar de manera que van a tener una citotoxicidad que es dependiente de anticuerpos, porque reconocieron ese anticuerpo y ya lo pueden eliminar. Otro mecanismo por el que van a actuar es a través de la activación del complemento. El complemento, pues por lo tanto, va también a eliminar este microorganismo, esta sustancia que está causando lesión, y van a dar una lisis microbiana. Estos complementos van a actuar directamente sobre el receptor C3b y también van a actuar de manera que fagocitan a los microorganismos que se encuentran opsonizados y también se va a activar el proceso o se va a desencadenar el proceso inflamatorio. Todas estas son funciones que son que se le pueden atribuir directamente a los anticuerpos. Entonces, aquí la mayoría de los linfocitos efectores que son inducidos por algún estímulo infeccioso, por algún patógeno, van a morir por apoptosis después de que el microorganismo haya sido eliminado. Una vez que ya se elimina ese microorganismo, que ya se pues quita ese estímulo lesivo, entonces el sistema inmunitario va a regresar a su estado de reposo, a su estado basal. Esto sería como que el proceso normal que se lleva a cabo durante una respuesta inmune, que se está actuando contra algún antígeno, contra algún patógeno, contra alguna célula tumoral. Pero ¿qué pasa cuando el sistema inmune pues se ve alterado, se ve afectado por por algún proceso que ya está patológico de la respuesta inmune? Entonces, este estado basal pues tal vez nunca se logra porque precisamente se encuentra alguna afectación en el sistema inmune. Y todos esos pues respuestas patológicas las vamos a hablar en las reacciones de hipersensibilidad. Esto todo de lo que hablamos pues es la respuesta inmune normal. ¿Sí quedó claro? ¿Tienen preguntas, dudas, cualquier cosa? Bueno, entonces, nada más denme chance de cargar la siguiente parte.
Antes de continuar con esta parte, ya les había comentado o ya nos habíamos puesto de acuerdo con ustedes para lo de su primer examen parcial, o todavía no. Nos había comentado que probablemente sería la siguiente semana, doctora. Ah, ok. Sí, porque esta parte pues ya es lo último que vamos a ver del tema, ¿qué? Del tema 5. Entonces, ya hasta aquí sería el primer examen parcial. Entonces, por eso les comentaba que pues se vayan poniendo de acuerdo, no sé si ya se pusieron de acuerdo para el Sí, día doctora. que se... ¿Sí? ¿Qué día quedaron? Perdón, habíamos pensado si pudiera ser el siguiente viernes, que es, creo, 12. Viernes 12. A ver. Ajá, viernes 12. Sí, está bien. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Ah, ay, no. ¿Ya habían pensado la hora? ¿O quieren también que sea a las 7 de la mañana? ¿Cuál sería la duración, doctora? Es una hora. Yo no tengo problema con que sea la hora de clase maestra. No sé mis compañeros. Bueno, si quieren pónganse de acuerdo y ya nada más, como quieran, me avisan ya sea por aquí o que su jefe de grupo me mande un mensaje para quedar ya nada más en el mismo canal todos. Ok. Sí, doctora, está bien. Bueno, y como vamos a terminar el día de hoy, entonces si quieren la clase del jueves la utilizan para revisar los temas, no nos conectamos para no ver otro tema nuevo y pues la emplean para estudiar o para lo que ustedes ocupen. Y ya, pues el viernes obviamente tampoco nos conectaríamos porque sería su examen. ¿Sería por aula virtual? Sí, por el aula virtual. Sí, doctora, está bien. Ok, y ya en el momento ya que me digan ustedes a qué hora quedan, ¿de acuerdo? Pues ya yo cargo también el aula virtual y de todas formas les pongo un mensajito aquí por la misma plataforma de Teams para que quede así como que más claro, ¿ok? ¿Cuántas preguntas serían, doctora? Casi siempre pongo entre 40 o 45. ¿Y nos daría una hora para poderlo contestar? Sí. ¿Alguna otra cosa? Doctora, entonces, ¿hasta cuándo podemos entregar las tareas? Hasta el miércoles. Ok, Hasta gracias. el miércoles. Ujú, sí. ¿Alguien más? ¿Otra cosa? Bueno, de cualquier manera, si les quedan dudas, preguntas, aquí ya saben, por el chat me las pueden hacer. Bien, entonces continuamos.
Otra cosa que luego si también queda duda, me preguntan que si se basan más en el libro o si se basan más en las presentaciones. Lo que yo les digo es que, por ejemplo, bueno, tomen las presentaciones como su base. Tomen las presentaciones como su base y cuando hablemos, por ejemplo, aquí, en las reacciones de hipersensibilidad, todo acuérdense que pues yo lo tomo del Robbins para tener como que el mismo, pues sí, o sea, la misma información todos. Entonces, luego si hay ciertas cosas que yo les comento que ya no vienen en la presentación, pero que se pueden ir ustedes al Robbins y revisar esos detallitos. Lo que sí es que se basen en las presentaciones porque si no es mucha información que viene extra que a lo mejor, pues a mí no me parece que sea tan necesaria para que, o que ya es así como que un poquito más específica o que ya son unas cosas que a lo mejor no son tan útiles para nosotros en este momento de nuestra formación. Entonces, básense en las presentaciones, pero pues sí, a lo mejor hay cosas que no vienen así tan completas y que sí necesitan revisar en su libro. Pero en los puntos que van a venir en el examen sí está basado en lo que yo les voy diciendo. ¿Sale? Gracias, Sí, doctora. Sí. Muy bien. Bueno, ahora sí. Entonces continuamos, ya vimos la respuesta inmune normal. Ahora vamos a hablar de las reacciones de hipersensibilidad. Estas reacciones de hipersensibilidad son reacciones que también están relacionadas con la respuesta inmune, sin embargo, estas son nocivas. Se agrupan bajo el término de hipersensibilidad y son trastornos resultantes y los trastornos resultantes de estas reacciones inmunes de hipersensibilidad se van a denominar enfermedades por hipersensibilidad. Aquí, las causas de las reacciones de hipersensibilidad pues van a ser varias. Vamos a tener las que son autoinmunes, es decir, cuando se reacciona frente a antígenos propios, cuando se dan reacciones frente a algunos microorganismos o cuando hay reacciones frente a antígenos ambientales. Aquí les pongo esta tablita donde viene resumido los cuatro tipos de reacciones de hipersensibilidad, pero vamos a verlos pues de uno por uno. Entonces vamos a empezar primero con la hipersensibilidad inmediata, que es la hipersensibilidad de tipo 1. La hipersensibilidad inmediata es una reacción tisular que se produce rápidamente, casi siempre se da en pocos minutos después de que se da una interacción del antígeno con el anticuerpo IgE que está unido a la superficie de los mastocitos de un huésped sensibilizado. Para que se dé la respuesta inmune de tipo 1, va a ser necesario que se activen los linfocitos TH2 y que se produzcan anticuerpos IgE. Acuérdense también, lo acabamos de ver, los linfocitos T del subtipo H2 pues son un subtipo de los linfocitos T CD4. Estos linfocitos van a liberar interleucina 4 que estimula los linfocitos B para la producción de inmunoglobulinas E. Va a estimular a los interleucina 5 que recluta eosinófilos y a la interleucina 13 que va a tener una respuesta importante en la secreción de moco. Entonces, ya con estas interleucinas se va a iniciar el proceso de hipersensibilidad inmediata. Aquí lo tenemos así en un esquemita. Siempre me gusta poner esos esquemitas porque se me hace que se entiende un poquito más fácil que con el texto. Entonces, estas respuestas de hipersensibilidad de tipo 1 casi siempre van a estar mediadas por secundarios a la exposición a estímulos alergénicos. Por ejemplo, aquí ponen el polen como uno de estos, pues, situaciones que actúan como que tienen un componente alergénico. Aquí en este caso, pues vamos a poner el polen. Sin embargo, puede ser cualquier otra cosa como medicamentos, por ejemplo, la picadura de algún insecto que puede actuar como un alergeno. Cualquier cosa que actúe de esta o que tenga el individuo una predisposición a demostrar hipersensibilidad a este antígeno, puede actuar este mecanismo. Entonces, tenemos la exposición a un estímulo alergénico. Y luego, la respuesta, lo primero que va a actuar va a ser
la presencia de estos linfocitos B, acuérdense que en su superficie tienen anticuerpos, reconoce al antígeno y luego se lo presenta a un linfocito T del subtipo TH2. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a dar pues la interacción o la maduración de los linfocitos B hacia células de tipo plasmáticas que tienen la capacidad de producir más inmunoglobulinas E. Estas inmunoglobulinas E se van a unir a un receptor que tienen las células de tipo mastocitos en su superficie. Al momento de que ya se da la interacción entre la inmunoglobulina E y el receptor que tienen los mastocitos en su superficie, estos van a ser pues capaces de liberar unos gránulos que tienen en su interior. Los gránulos que tienen en su interior estos mastocitos van a actuar tanto en las reacciones de hipersensibilidad inmediata como en las reacciones de hipersensibilidad tardía. Ok, vamos a ver cómo se da este proceso. Entonces, para que los mastocitos puedan pues interactuar con la inmunoglobulina E, lo tienen que hacer a través de un complejo que se encuentra en su superficie. Esta es la porción FC de la cadena pesada épsilon de la inmunoglobulina E, y este complejo se va a denominar FC y luego épsilon RI. Este es un receptor que se encuentra específicamente sobre los mastocitos y que tiene la capacidad de interactuar con la inmunoglobulina E. Los mastocitos que ya se encuentran sensibilizados reciben este nombre porque ya habían estado expuestos previamente al antígeno que está causando esta respuesta inmune. Cuando los mastocitos no han sido sensibilizados, por lo tanto, de primera instancia no van a liberar todas estas citocinas, todos estos factores que van a intervenir en la respuesta de hipersensibilidad de tipo 1. Pero una vez que los mastocitos ya han sido sensibilizados, pues ya pueden reaccionar ante estos antígenos, ya los reconocen y ya pueden empezar a liberar todos estos factores. Otras células que intervienen en la hipersensibilidad inmediata, además de los mastocitos, son los basófilos y los eosinófilos. Ok. Vamos a hablar aquí pues más específicamente de los mastocitos porque son las células principales que van a actuar en la respuesta inmunitaria de tipo 1. Entonces, ya tenemos al mastocito que está interactuando, aquí lo vemos en el ejemplito aquí, tenemos a los receptores FC de la inmunoglobulina E. Y tenemos a la inmunoglobulina E con un antígeno en su superficie que se une a este receptor. Va a tener o va a actuar al momento de que se da esta unión, va a tener como quien dice 3 caminos. Por un lado, va a liberar señales para que se dé la degranulación. Acuérdense que los mastocitos son unas células que en su interior tienen unos granulitos y estos gránulos básicamente van a estar compuestos por histamina, por proteasas y factores quimiotácticos. Entonces, al momento de que se liberan estos gránulos, va a haber una respuesta inmediata donde se va a presentar vasodilatación, va a haber básicamente va a haber vasodilatación, extravasación vascular, y espasmo del músculo liso. Aquí los granulitos estos que les comento de histamina, pues van a actuar más específicamente al nivel de la vasodilatación. Son aminas vasoactivas. Y luego, otro de los caminos que va a tomar al momento de que se da esta interacción es directamente sobre los fosfolípidos de membrana. Esto también ya lo vimos en clases anteriores, que va a mediar a través del metabolismo del ácido araquidónico. Por lo tanto, se van a liberar tanto prostaglandinas como leucotrienos. ¿Quién se acuerda cuáles son las funciones que tienen las prostaglandinas y los leucotrienos? Ya lo hablamos cuando vimos la vía del ácido araquidónico. ¿Qué acciones van a tener estas sustancias? Bueno, las ¿Quién se acuerda? prostaglandinas eran proinflamatorias y pues al igual también estimulaban la vasodilatación. La vasodilatación, ok. ¿Y qué más? Falta por ahí algo. También la prostaglandina E da fiebre.
Ajá, también. Y luego, y la quimiotaxis, ¿verdad? También los leucotrienos tienen pues una respuesta quimiotáctica. Y luego, acuérdense también que los leucotrienos íbamos a tener como que dos grupos, los que estaban liberados por los neutrófilos y los macrófagos, y aquellos que liberaban los mastocitos, que eran los variantes E4, D4 y E4. Estos leucotrienos pues actuaban directamente sobre la broncoconstricción y el aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, por eso viene esa como flechita que se dirige hacia el cuadrito de color amarillo, porque actúa precisamente sobre la broncoconstricción. Y luego, la otra vía que tenemos son las señales de activación de los genes de citocinas. Estas señales pues van a precisamente actuar sobre las citocinas para que se secreten, pero actúen directamente sobre la reacción de la fase tardía, que es infiltración de leucocitos, daño epitelial y además broncoespasmo. Entonces, si se fijan aquí en esta tablita, pues viene muy bien resumido cuáles son las funciones que van a tener los mastocitos en la reacción de hipersensibilidad inmediata. Y aquí ya podemos ver cuáles son las manifestaciones clínicas que se van a presentar dependiendo de cuáles son los componentes que se liberan aquí en el metabolismo del mastocito. Dentro de la respuesta inmediata, vamos a tener primero vasodilatación, extravasación vascular y espasmo del músculo liso, que se inicia entre los 5 a 30 minutos y remite a los 60 minutos. Esta es la respuesta que se da de manera inmediata después de la exposición a un estímulo alergénico. Pero también hay una respuesta tardía, que se puede presentar de 2 a 8 horas más tarde y está mediada por citocinas y va a presentarse tanto inflamación como destrucción tisular del epitelio mucoso. Las manifestaciones clínicas pues pueden ir desde manifestaciones que son leves o manifestaciones que ya están en relación a los choques anafilácticos. Estos choques anafilácticos, como les decía, primero puede producirse nada más picor, urticaria, eritema cutáneo, pero después se puede presentar dificultad respiratoria que es causada por la broncoconstricción pulmonar y está acentuada por la hipersecreción de moco. Y también el edema laringio puede exacerbar todo este cuadro y por lo tanto causar obstrucción de la vía respiratoria superior, que sería como que pues lo más peligroso de una reacción anafiláctica. Esta reacción anafiláctica, como ya les comenté, puede ser mediada por estímulos alérgicos, pero también estar desencadenada por el uso de ciertos medicamentos. Algunos medicamentos, por ejemplo, los antibióticos, que son los que usualmente van más en relación con estos procesos alergénicos, puede presentarse dependiendo de la gravedad de este estímulo, de la gravedad de esta respuesta inmunitaria, que se presente un choque anafiláctico. Entonces, bueno, de esas enfermedades, de la hipersensibilidad tipo 1, pues todos los que están mediados por estímulos alergénicos, pues serían como que el ejemplo prototipo de este grupo de reacciones de hipersensibilidad. En el caso de las enfermedades mediadas por anticuerpos, corresponden a los de hipersensibilidad de tipo 2. Aquí tenemos los trastornos que están causados por anticuerpos que están dirigidos contra antígenos diana de la superficie celular o de otros componentes tisulares. Lo vemos en este cuadrito donde tenemos aquí un microorganismo que está opsonizado. En el otro tenemos aquellos que están mediados por el complemento y por el receptor Fc, y aquellos que están mediados directamente por la disfunción celular mediada por anticuerpos. Vamos a hablar de estas respuestas. Aquí, estas enfermedades que están mediadas por anticuerpos, las
pues las agrupamos en esta tablita, donde tenemos anemias hemolíticas autoinmunes, púrpuras trombocitopénicas, pénfigos, síndromes de Goodpasture. Todas estas enfermedades están mediadas por anticuerpos. Es necesaria la presencia de estos anticuerpos para que se lleve a cabo la respuesta de hipersensibilidad de tipo 2. Ay, perdón, me voy a regresar tantito a esta. Aquí, en estas respuestas de tipo inmunitarias, estas respuestas que están mediadas por anticuerpos, si se fijan, aquí viene la diabetes resistente a insulina. Por eso se dice que al menos en este tipo de diabetes tipo 1, es una enfermedad autoinmune precisamente porque los anticuerpos van a actuar directamente al nivel de los receptores en la unión de la insulina. Entonces, por lo tanto, esta se conoce como una reacción, una reacción de hipersensibilidad de tipo 2. Todas estas enfermedades que vienen aquí están mediadas por anticuerpos. Y luego, tenemos al otro grupo que es de respuesta hipersensibilidad de tipo 3, los inmunocomplejos. Esta también se le conoce por inmunocomplejos porque va a ser necesaria la interacción entre un antígeno y un anticuerpo, que se dé esta unión, que se dé esta interacción y se forme un inmunocomplejo. Así, en la otra que está mediada por anticuerpos, pues es necesaria la presencia de anticuerpos. Pero en esta es necesaria que se dé la interacción de un antígeno-anticuerpo para que se dé este complejo. Se forman en la circulación y pueden depositarse en los vasos sanguíneos, lo que produce que se dé la activación del complemento y se inicie el proceso inflamatorio. Entonces, estos complejos de antígeno-anticuerpo van a tender a acumularse en los vasos sanguíneos. Aquí lo vemos. Acuérdense que los linfocitos B van a estimular a las células plasmáticas para que produzcan anticuerpos. Los anticuerpos se unen a algún antígeno que se encuentra en la circulación sanguínea, se forma este complejo, pero aquí, en vez de iniciar el proceso inmunitario, como lo que sería normalmente de interactuar con las células de la inflamación, lo que van a hacer estos complejos es que se unen a la pared de los endotelios, a las paredes vasculares, y ahí forman como un grupito, dando lugar a vasculitis. Esto es lo que se conoce como vasculitis. Estas vasculitis pues están dadas por la formación de estos complejos inmunitarios y van a causar un daño tisular, un daño al endotelio. Y acuérdense, ya habíamos visto todo lo que pasa cuando se daña el endotelio. Va a empezar la agregación plaquetaria, se estimula la presencia de células de la inflamación, pero todo esto secundario al daño endotelial. Entonces, las enfermedades que entran en este grupo de reacciones de hipersensibilidad de tipo 3, la enfermedad de prototipo de este grupo son las del lupus eritematoso sistémico. Pero, para que quede claro, para que les quede así como que más, para recalcar este hecho, todos estos van a ir acompañados de vasculitis. Todas estas lesiones van a tener un daño a los vasos sanguíneos de pequeño calibre secundario a estos depósitos de inmunocomplejos. Otros ejemplos de estos son las glomerulonefritis, panarteritis nodosa, la artritis reactiva, enfermedad del suero, la reacción de Artus. Todos estos van a ir acompañados de vasculitis porque estos complejos de antígeno-anticuerpo se depositan en los vasos sanguíneos. Y luego, la hipersensibilidad mediada por linfocitos, también que recibe el nombre de hipersensibilidad celular, es la de tipo 4. Hay varios trastornos autoinmunitarios y reacciones patológicas ante sustancias químicas, ambientales y microorganismos persistentes que son causadas por linfocitos T. Entonces, estos linfocitos T, como ya lo estudiamos, tenemos del tipo CD4 o del tipo CD8. Y por lo tanto, también vamos a tener dos tipos de reacciones de hipersensibilidad que van a estar mediadas por uno u otro tipo celular. La inflamación, que es mediada por citocinas, en la que las citocinas van a producir estas reacciones de inmunidad, van a estar mediadas por los linfocitos T de tipo CD4, y en aquellas que se causa citotoxicidad celular directa, pues va a estar mediada por los linfocitos T de tipo CD8. Y aquí lo vemos también a manera de esquemita. Las que están mediadas por linfocitos T de tipo CD4,
pues ¿qué van a hacer? Van a causar una liberación de citocinas, van a inducir el proceso inflamatorio, que sería como que una respuesta normal durante un proceso inmune, pero aquí se está lesionando los tejidos. Entonces, por lo tanto, aquí ya estamos hablando de una respuesta patológica del proceso inmunitario. Pero esto mediado, si se fijan, a través de citocinas, como lo harían normalmente las células de tipo CD4. Un ejemplo de esta hipersensibilidad es la reacción de la tuberculina. La reacción de la tuberculina va a estar dentro del grupo que se le conoce como hipersensibilidad de tipo diferida, porque en vez de darse como que de manera inmediata, se retrasa entre 12 a 48 horas. ¿Por qué? Porque es el tiempo que se tarda en reclutar los linfocitos T efectores hacia el lugar de la lesión y activarlos para que se inicie la secreción de citocinas. Entonces, la reacción de tuberculina es un ejemplo, pues, clásico en estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 3, porque al momento de aplicarse pues este antígeno, esta reacción, va a iniciarse una respuesta inflamatoria que se conoce como inflamación granulomatosa. También ya habíamos comentado un poquito de esto. La reacción a la tuberculina, ¿alguien sabe qué es? ¿O si han escuchado hablar de esta prueba? ¿Qué es la reacción de la tuberculina? ¿Saben cómo se lleva a cabo? Yo no, doctora. Ok. La reacción de la tuberculina se aplica por vía subcutánea. Es como si se aplicara una pequeña dosis de Mycobacterium tuberculosis, pero obviamente neutralizado. Entonces, se aplica por vía subcutánea y de 12 a 48 horas lo que se esperaría en un paciente que no se ha estimulado antigénicamente previamente, es decir, que no ha tenido contacto con Mycobacterium tuberculosis previamente, lo que se esperaría es que no haya ningún tipo de respuesta a nivel subcutáneo. Sin embargo, si se aplica esta inyección subcutánea en un paciente, en una persona que ya ha tenido una respuesta, un estímulo previo, un contacto previo con Mycobacterium tuberculosis, entonces va a haber una respuesta donde se va a formar como una ampollita cutánea, porque ya aquí hay una reacción positiva a la reacción de la tuberculina. Entonces, dependiendo de si se presenta una lesión ampollosa, si se presenta así como incluso hasta ulceradita, se puede presentar esa zona, lo que quiere decir es que esa persona ya ha estado expuesta o ya ha tenido una exposición previa al microorganismo de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ¿qué se hace en esas personas que dieron positivas a la prueba? Pues entonces se tiene que buscar, utilizando estudios radiográficos, pues buscar intencionadamente la presencia de granulomas para investigar si hay lesión secundaria a la presencia de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, esta prueba pues es como que, pues igual y antes sí se usaba clínicamente, ya actualmente pues nada más es como, pues no es tan empleada, pero lo que sí es que es una reacción que se conoce todavía precisamente porque es una reacción de hipersensibilidad de tipo 3 y que se presenta de 12 a 48 horas en dar positiva, precisamente por esto, porque es un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 3 que es mediada por linfocitos T. Entonces, esta reacción, o sea, si les llegara yo a preguntar en su examen a qué grupo corresponde de las reacciones de hipersensibilidad, pues corresponde a la de tipo 3 y es una hipersensibilidad de tipo diferida. Y esta imagen es de lo que les comentaba, es una reacción a la tuberculina donde lo que se quiere especificar es la presencia de estos linfocitos T que están llegando hacia el sitio de lesión y que ya estaban o que ya habían sido expuestos previamente a este antígeno y por lo tanto lo reconocen y se inicia la respuesta inmune. Y la inflamación granulomatosa es otro tipo de respuesta que es secundaria a una respuesta de hipersensibilidad de tipo 3, como lo vemos también en la imagen. Y este es un granuloma, pues acuérdense, ya lo habíamos visto, las células epitelioides
que son básicamente células de tipo macrófagos, que se unen y forman una célula gigante de tipo Langhans. Esto ya lo habíamos comentado. Ahora, esa es la respuesta mediada por la célula CD4. Pero la mediada por linfocitos T de tipo CD8, estas ya sabemos, no van a liberarse citocinas. Lo que va a pasar aquí es que va a unirse directamente con las células que se encuentran con presencia de un antígeno o que se encuentran lesionadas, y entonces directamente va a causar destrucción y lesión tisular. El principal mecanismo por el que destruyen los linfocitos T citotóxicos va a depender del sistema perforina-granzima. Y como dice su nombre, lo que hace es perfora las células y por lo tanto causa destrucción y lisis celular al momento de liberarse todos los componentes intracelulares. Estos son los grupos de enfermedades que se encuentran mediadas por los linfocitos T. Aquí tenemos la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, la diabetes mellitus tipo 1, la tiroiditis de Hashimoto. Todas estas enfermedades que vienen en este grupo están mediadas por células, están mediadas específicamente por los linfocitos T. Entonces, dependiendo también de lo que habíamos comentado de qué subtipo de linfocito T es el que está interactuando, pues va a ser si es una, ¿cómo se dice? Una respuesta citolítica o una respuesta que está mediada por citocinas. Entonces también vean aquí, fíjense en estas enfermedades que vienen para determinar, por ejemplo, si yo les pregunto ¿a qué grupo de reacciones de hipersensibilidad pertenece la tiroiditis de Hashimoto? Pues ustedes ya saben que es una respuesta que está mediada, es una respuesta mediada por células, o sea, una inmunidad celular o una inmunidad por linfocitos T. Entonces, así fíjense, y también no les voy a preguntar cosas que no vengan en su libro. Entonces, dentro de estos grupos, pues fíjense cuáles son las enfermedades más importantes que corresponden a cada grupo para determinar dependiendo de a qué reacción de hipersensibilidad pertenecen. Entonces, ya vimos así como que los grupos de las reacciones de hipersensibilidad. Entonces, vamos a ver, pues es así como que muy superficial, pero algunas de las enfermedades de... ¿Quién quiere? Carolina, ¿quieres comentar algo? Sí, maestra. Ajá. Bueno, ahorita que pasamos a ver lo de enfermedades autoinmunes, entonces, por ejemplo, las reacciones de hipersensibilidad no se consideran como enfermedades autoinmunes. Es que en las tablitas venía así como, no sé, enfermedad, bueno, miocarditis autoinmune. Entonces, por eso me queda la duda. Lo que pasa es que la definición de reacción de hipersensibilidad es un grupo de reacciones que es una respuesta inmune, pero que sí, ya es patológica. Esto ya no es normal, ya no es lo que se da normalmente en la respuesta inmune. Todas estas reacciones de hipersensibilidad ya son patológicas. Entonces, las enfermedades que vienen ahí son enfermedades que están englobadas en algún tipo de respuesta inmunitaria. Por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto, que se acaba de comentar, sí es una enfermedad inmunitaria que corresponde al grupo de las respuestas de hipersensibilidad de tipo 4. Entonces, sí son patologías, todas estas son patológicas, pero dependiendo de qué tipo o cuál sea el mecanismo de acción de cada una de estas enfermedades, pues va a entrar a uno de los grupos de respuestas de hipersensibilidad. Pero sí, ya todas estas son patológicas. ¿Y tiene alguna diferencia con, o sea, es que, bueno, usted clasificó la presentación, o bueno, no sé si, o sea, lo que no entiendo es por qué unas se clasifican como reacciones de hipersensibilidad y otras como de autoinmune, o sea, enfermedades autoinmunes, por cómo estamos viendo la presentación. Bueno, sí, entonces a lo mejor está mal explicado al principio, sí tienes razón, porque sí, o sea, todas las reacciones de hipersensibilidad van a englobar un grupo de respuestas
que son mediadas de cierta manera, dependiendo, por ejemplo, si están mediadas nada más por anticuerpos, si hay una interacción antígeno-anticuerpo, y aquí ya pueden entrar ciertos grupos de enfermedades. Pero, por ejemplo, la reacción a la tuberculina, que es una respuesta de hipersensibilidad, que también está mediada por células, aquí, pues si se fijan, esta pues no es en realidad una enfermedad, sino es una respuesta de hipersensibilidad, y la reacción de tuberculina, pues por sí sola no es una reacción. Sí es una reacción alterada, pero no es una enfermedad. Entonces, pues más bien, dentro de estos grupos de respuestas de hipersensibilidad hay ciertas enfermedades que pueden entrar en ellas. No sé si me explico. Ah, ok. Sí. Ya la entendí. Sí, ok. Gracias. Sí, está bien. Ok, entonces, y ahora sí, entrando como que a las enfermedades autoinmunes, vamos a ver ciertas definiciones, como por ejemplo aquí tenemos la autotolerancia. La autotolerancia es la falta de respuesta a los propios antígenos del sujeto y permite vivir con nuestras propias células y tejidos. Entonces, la autotolerancia pues básicamente es que el sistema inmune reconozca como propias todas nuestras células y no las trate de eliminar. Eso es la tolerancia inmunitaria. Cuando no existe esto, entonces sí vamos a tener, entraríamos en el terreno de lo patológico, porque al momento de reconocerse como algo antigénico, como algo que no corresponde a nuestro organismo, entonces lo que va a hacer es va a tratar de eliminarlo con el fin de que, pues de eliminar esa sustancia que está reconociendo como extraña. Por lo tanto, la autotolerancia permite que se reconozca como propios todos los órganos de nuestros tejidos, todos los tejidos de nuestros órganos, al revés. Y luego, aquí vamos a tener que la tolerancia central está mediada principalmente por linfocitos T y B, que son autoreactivos y que conocen como antígenos propios durante su maduración. Cuando se da esto, que hay un reconocimiento de antígenos de estas células, lo que se va a hacer es se busca eliminar estas células que se encuentran alteradas y por lo tanto ya no puedan actuar como reconociendo como antígenos esas células que sí son parte del sistema inmune, que sí son parte normal de del cuerpo, de nuestro organismo. Entonces, al momento de que se presentan estas alteraciones, lo que va a pasar es que estas células se van a eliminar por apoptosis. Se le conoce como selección clonal. Aquellas células que tienen alteraciones, que no se reconocen como propias, se van a eliminar por apoptosis, precisamente para que eventualmente al momento de salir a la circulación no vayan a causar daños al organismo. Esto es lo que les comentaba, se conoce como tolerancia central al momento de que se da directamente, ya sea a nivel del timo o a nivel de la médula ósea, se puede presentar esta detección de antígenos directamente aquí y se eliminan por apoptosis para que no salgan a la circulación y no causen lesiones. La tolerancia periférica ya va a ser cuando, como les comenté hace un momento, no todos los antígenos van a encontrarse en el timo, sino que algunos linfocitos T autorreactivos van a ir hacia la periferia y por lo tanto se va a dar la activación de linfocitos T. Por lo tanto, si el antígeno propio se presenta a los linfocitos T autorreactivos sin cantidades suficientes de coestimuladores, no se van a expresar y se va a dar un proceso de anergia. La anergia es la pérdida de la capacidad de respuesta funcional que sufren los linfocitos al reconocer un antígeno propio. Aquí vamos a tener que cuando ya tenemos eso que les acabo de comentar, los linfocitos no se reconocen como propios. Entonces va a necesitar que se dé una supresión de linfocitos T. Por lo tanto, de esta manera, al suprimirse estos linfocitos T, se va a evitar que se den reacciones inmunitarias contra antígenos propios. Estos se van a desarrollar en el timo como resultado del reconocimiento de antígenos propios y van a expresar sobre su superficie ciertos factores que van a ser necesarios para que se mantengan los linfocitos. Al momento de que se secretan citocinas que inhiben la activación y las funciones efectoras de los linfocitos T,
van a ayudar a disminuir la capacidad de estos propios linfocitos para que se continúen produciendo o liberando hacia el sistema y por lo tanto se disminuye esta respuesta inmune que se está dando de manera incorrecta. Entonces, ¿qué pasa cuando no se da esta supresión de estos linfocitos? Pues entonces ya entraríamos en el terreno patológico y hablaríamos de respuestas como por ejemplo lo es la esclerosis múltiple o la autoinmunidad multiorgánica, donde se presentan este tipo de mutaciones que no permiten la supresión de linfocitos y por lo tanto promueven el proceso inflamatorio. Entonces, aquellos linfocitos que se encuentran, que se reconocen como antígenos, lo que se busca es la apoptosis. La apoptosis de estos linfocitos maduros como consecuencia del reconocimiento de autoantígenos. Cuando no se reconocen como propios, lo que se busca es eliminarlos por apoptosis. Aquí, también en su momento ya habíamos hablado de ciertos agentes que se conocen como proapoptósicos y antiapoptósicos. Entonces, cuando no se expresan, cuando no existen estos reguladores del ciclo celular, cuando no hay oposición, entonces, por lo tanto, se va a inducir a la apoptosis y se van a eliminar estas células. Entonces, aquí ya pues lo que tenemos es que cuando hay un fracaso en la respuesta, las células van a continuar presentándose, van a continuar dividiéndose, en vez de eliminarse por medio de la apoptosis, como lo habíamos comentado en el caso de que se reconozcan como células de tipo pues lesivas o que se reconozcan como antígenos, que se reconozcan como células que no pertenecen hacia ese sistema. Y luego, vamos a tener aquí también los mecanismos que se llevan a cabo al momento de presentarse la inmunidad. Ya dijimos que lo normal es que se presente una tolerancia, pero la respuesta al momento de que se cause enfermedad de antígenos y anticuerpos va a ser la tolerancia, que surge de combinaciones que se dan de manera hereditaria de genes que dan predisposición o desencadenantes ambientales, como las infecciones o el daño tisular, lo que promueve la activación de linfocitos autorreactivos. Y se puede dar de manera de tres tipos. Este proceso de tolerancia que les comento, cuando hay una muestra anómala de antígenos propios y cuando hay una respuesta inmunitaria innata inicial. Vamos a verlo poco a poco. Aquí tenemos el ejemplo pues que les comentaba, lo más característico dentro de las enfermedades inmunitarias va a ser el lupus eritematoso sistémico. En el lupus vamos a tener que es una enfermedad que, esto lo vamos a ver rápido porque esto no va a venir en su examen, por cierto, para que quede claro lo del lupus. Nada más se los quiero comentar porque es una enfermedad que es muy común, que esté relacionada, o bueno, más bien es una de las enfermedades prototipo que está relacionada con la respuesta inmunitaria. Entonces, esta enfermedad pues puede afectar muchos sitios, muchos órganos, pero uno de los sitios que causan más daño van a ser en los riñones, pero también puede afectar la piel y las articulaciones y las serosas. Va a estar caracterizado porque es una respuesta que afecta muchos órganos, pero está mediada por autoanticuerpos del tipo anticuerpos antinucleares. Estos anticuerpos antinucleares se van a depositar a manera de inmunocomplejos en la unión de varias células, varios tejidos, varios vasos sanguíneos. Entonces, si estamos hablando de una respuesta mediada por inmunocomplejos, ¿qué tipo de reacción de hipersensibilidad pertenece? Tipo 3. De tipo 3, ajá. El lupus es una enfermedad que va a afectar principalmente a mujeres. Es una enfermedad que se ve más en mujeres que en hombres y tiene una edad promedio de presentación alrededor de los 20 a 30 años. Hay una clasificación o hay ciertos criterios para definir la presentación clínica de lupus eritematoso sistémico. Se los dejo en esta tablita. Son 11 criterios mayores que se les conocen para sospechar de la presencia de este lupus eritematoso. Sin embargo, para poder nosotros decir específicamente que ese paciente o esa paciente tiene esta enfermedad, es necesaria determinar la presencia
de los anticuerpos antinucleares. Y bueno, hay ciertas tinciones de ¿cómo se llama esto? De inmunofluorescencia. Hay métodos de inmunofluorescencia para determinar la presencia de esta enfermedad. Estas son reacciones positivas de inmunofluorescencia para detectar la presencia de estos anticuerpos antinucleares. Y luego otros anticuerpos que también se pueden encontrar, que están dirigidos en contra de eritrocitos, plaquetas y linfocitos. Y frente a fosfolípidos son los anticuerpos antifosfolipídicos. También creo que en alguna de las clases les comenté que estos anticuerpos van a interferir en las pruebas de coagulación y se unen a los anticoagulantes lúpicos, pero también pueden actuar dando falsos positivos en las pruebas de sífilis. Y son falsos positivos porque tenemos estos anticuerpos que se presentan, pero que no quiere decir que sea positivo a la sífilis, sino que estamos hablando de otro tipo de anticuerpos, otro tipo de enfermedad, pero que pueden interferir en estas reacciones. Entonces, de esto no nos vamos a meter pues así de lleno, nada más que sí, que quede claro que vamos a tener factores genéticos que van a influir en la predisposición de presentar esta enfermedad. Factores inmunitarios, como ya hablamos, donde tenemos aquellas reacciones que van a estar mediadas de manera inmunitaria para que se presente esta enfermedad. Aquí, si ya lo quieren revisar con más calma, pueden verlo aquí en esta presentación. Sin embargo, como les digo, no es necesario que se lo aprendan para su examen, nada más les estoy comentando ciertos puntos claves de lupus que pues son importantes para que los conozcan. Y otros factores ambientales que también van a predisponer a que la enfermedad se vea como que se reactive, como lo es la exposición a la luz ultravioleta. Les comentaba que es más frecuente que se presente en mujeres y hay ciertos fármacos que inducen a que los cuadros del lupus eritematoso se agudicen. Aquí, esta imagen pues ya está pues en relación a la respuesta de los antígenos en los anticuerpos que se unen tanto a los endotelios, pero también otro de los órganos que se ven afectados con mayor frecuencia van a ser a nivel del riñón. Entonces se unen a estas porciones del riñón, dando lugar a la presencia de glomerulonefritis. Y estas glomerulonefritis pues son unas de las respuestas que eventualmente son las principales que causan la muerte de estas pacientes. ¿Qué otra cosa aquí? Ok, entonces, las vasculitis, como les comentaba, van a ser también una de las manifestaciones más importantes que vamos a observar en este tipo de enfermedades, estas enfermedades que están mediadas por inmunocomplejos. Y aquí, específicamente en el lupus, pues vamos a tener daños a nivel de los glomérulos, a nivel de los riñones, que van a darnos algunos patrones secundarios a la presencia del lupus eritematoso sistémico. Entonces, básicamente a nivel de los riñones vamos a tener 6 patrones. No nos vamos a meter en esto en esta clase, pero pues sí que recuerden que son 6 patrones que se pueden presentar dependiendo de qué tanta es la afección, qué tanta es la presencia de estos inmunocomplejos, y hay patrones que se van a observar a nivel histológico, que son secundarios a la presencia de esta enfermedad y que los podemos confirmar con estudios de inmunofluorescencia como depósitos de inmunoglobulina G específicamente en los glomérulos. Hay ciertas tinciones de inmunohistoquímica que nos pueden ayudar para determinar la presencia de alteraciones renales. Y bueno, para esta clase que les quede nada más como recuerdo que son 6 tipos o 6 grados de lesiones renales que se pueden presentar en los pacientes que presentan lupus. Y bueno, ya nada más esta tablita para recordarles las características clínicas en este caso de esta enfermedad, donde tenemos que se presenta en mujeres jóvenes. Las características clínicas en la piel son exantemas en forma de mariposa, fiebre, dolor en articulaciones periféricas, fiebres de origen desconocido. Son personas que son susceptibles a infecciones
y disfunciones inmunitarias. También pueden estar predispuestas o predispuestos a las enfermedades arteriales coronarias, hay alteraciones hematológicas y con tratamiento se tiene una supervivencia del 90% a los 5 años y del 80% a los 10 años. Una de las causas frecuentes de muerte va a ser la insuficiencia renal crónica en infecciones interrecurrentes y también la enfermedad arterial coronaria. Entonces, si se fijan, las alteraciones pues van a ser dependiendo de cuál es el órgano que se ve afectado por estos depósitos de inmunocomplejos. Y pues otra cosa que para que recuerden es que tenemos factores genéticos, que son factores heredados, y además factores inmunitarios que intervienen en este tipo de enfermedades. Y bueno, ya por último, pero esto ya seguiría para el siguiente parcial, poner reacciones de hipersensibilidad, los 4 tipos de reacciones y un ejemplo clínico de cada una de ellas, así especificando cómo es que actúan las reacciones de hipersensibilidad en este tipo de enfermedad. Y bueno, ya sería todo de este tema. Ya quedamos de acuerdo en cómo va a ser lo del examen. Entonces, nada más me avisan, por favor, a qué hora va a quedar ya definido el examen para ponernos de acuerdo el próximo viernes. Y cualquier duda, cualquier cosa, me la pueden hacer llegar aquí por el chat. Entonces, es que se me cortó un poco, doctora, pero entonces esta tarea ya es la primera de la siguiente entrega. Así es. Sí, esta ya no la incluyan para este parcial. Gracias. Sí, muy bien. Bueno, entonces por aquí terminamos por el día de hoy y continuamos, bueno, más bien, pues ya nos veríamos hasta la siguiente semana todavía porque el viernes ya estaría programado su examen. Entonces, sí, muy bien. Gracias a ustedes y cualquier cosa por aquí, ¿sale? Sí, muchas gracias.